a una nueva lección de la clase 3. Como estuvimos viendo clases anteriores, estamos tratando el tema del pecado. ¿Cómo se originó el pecado? Vimos allá en el huerto del Edén con Adán y Eva, que fue cómo comenzó todo, ¿no? Después vimos también con Caín y Abel, los hijos de ellos, cómo influyen las malas decisiones, ¿no? Que también venimos hablando, y las consecuencias de las malas decisiones que tomamos. También vieron la clase pasada con la señora Agus, la historia de Noé, vieron el tema de que Dios es un Dios justo, pero también es un Dios misericordioso. Y vamos a seguir con este tema del pecado y vamos a ver cómo avanzó en la historia de lo que nos cuenta la Biblia. Nos vamos a adelantar un poquito y vamos a llegar al momento donde estaba Moisés, ¿se acuerdan? En el desierto con el pueblo de Israel, el pueblo escogido por Dios. Y acá vamos a ver en el libro de Levítico, en el capítulo 4, voy a leerles unos versículos nada más, que dice así: si quien me desobedece fuera alguien del pueblo, se le hará saber que ha pecado. Entonces, esa persona me presentará una cabra sin defecto. Pondrá sus manos sobre la cabeza de la cabra y la matará junto al altar. Así el sacerdote presentará una ofrenda de aroma agradable en favor de esa persona y yo le perdonaré su pecado. Bueno, ¿qué es esto de los sacrificios? ¿Qué es esto de elegir un animal, de matarlo, de presentarlo en el altar, de que Dios perdone los pecados de la gente por medio de un sacrificio de un animal? ¿Qué es todo esto? Que la verdad nos suena un poco raro, ¿no? Bueno, yo voy a tratar de explicárselo lo más claro posible para que ustedes lo puedan entender. Cuando Moisés estaba en el desierto con el pueblo, Dios vio la necesidad de poner algunas normas, poner algunas reglas, porque veía que la gente estaba haciendo cosas, como ya habíamos visto en otras lecciones anteriores, que no estaban bien, que no le agradaban a Dios. Entonces lo llamó Moisés, le habló y le dio una lista de cosas que no se podían hacer. Seguramente estarán pensando, ¿esa lista serán los 10 mandamientos? Sí, son los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de Dios. Dios quería ser el único Dios. No harás imágenes ni las adorarás. No quería que cuando la gente del pueblo empezó a hacer otros dioses, hacían imágenes, adoraban otras imágenes. No tomarás el nombre de Dios en vano. Guardarás el día del Señor, el día del descanso. Honrarás a tu padre y a tu madre, obedecerlos. No matarás, no traicionarás, no robarás, no dirás mentiras y no tendrás envidia. Cada uno de estos puntos tienen mucha enseñanza y muchas cosas para sacar, que seguramente en otro momento los vamos a ver. Dios también le dijo a Moisés que hagan un tabernáculo. El tabernáculo era como una especie de carpa que tenía todas las indicaciones que Dios les había dado para que ellos lo puedan construir, y esto era lo que significaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Significaba que era el lugar santo, el lugar donde iban los sacerdotes, donde también iban y hacían estos sacrificios de los cuales vamos a hablar ahora, el lugar de adoración. ¿Por qué Dios les pide esto y también les da esta lista, ¿no?, de mandamientos? Él necesitaba orden en el pueblo y esperaba que su pueblo obedeciera estos mandamientos, pero también sabía que no iban a cumplir con todo. Entonces ideó una forma para poder perdonar
sus pecados, que cuando la gente pecara, haga algo para que Él los perdonara. Tenían que elegir y presentar una cabra sin defecto, tenía que ser un animal que no tuviera ningún defecto, que no estuviera enfermo, que no tuviera ninguna marca. Debían llevarlo al tabernáculo, ofrecerlo como sacrificio, ¿sí? Y allí los sacerdotes lo sacrificaban en el altar. Mucha gente pecaba y sentía un remordimiento y sentía arrepentimiento por lo que había hecho. Entonces cumplía con este ritual de ir y decir, bueno, yo traigo este animal, lo doy en sacrificio para que Dios perdone mis pecados, para que Dios pueda perdonar lo malo que hice. Esto es lo que pasaba en ese momento. En el Antiguo Testamento se manejaban así, en ese momento de la historia. Pero esto cambió. ¿Y cómo cambió? Cuando Jesús vino a vivir a nuestra tierra, vemos que cambió y de esta forma. Vamos a leer en Hebreos capítulo 10, en el versículo 12. Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre y así nos perdonó nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios y allí estará esperando. Porque con un solo sacrificio Jesús hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo. Por lo tanto, si nuestros pecados han sido perdonados, ya no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. ¿Qué nos está diciendo acá? Que Jesucristo vino a esta tierra a morir por nosotros, a morir por cada uno de nuestros pecados. Dice, no es necesario darle a Dios más ofrendas para que nos perdone. Dios ideó ese plan y Jesús, su Hijo, su único Hijo, era parte de ese plan divino de nuestro Dios. Él vino a la tierra a morir por nuestros pecados, ¿sí? En Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios permitió que Él muriera por nuestros pecados. Esto es hermoso porque Él hizo un acto de amor inmenso por nosotros. ¿Alguna vez ustedes escucharon hablar o en alguna canción decir Jesús, Cordero de Dios? Significa esto, que Él fue y murió en nuestro lugar, donde nosotros teníamos que ofrecer un sacrificio. Él murió por nosotros y eso valió para siempre, con una sola vez alcanzó. Fue un sacrificio que se hizo una vez y para siempre. Entonces vemos que en el Antiguo Testamento, cuando la gente pecaba, ofrecía sacrificios, ofrecía animales, pero nosotros no tenemos que hacer eso gracias al amor inmenso de Dios, al amor inmenso de Jesús, que fue a la cruz y murió por nuestros pecados. Y otra cosa importante, los animales que morían en la antigüedad eran animales y no podían cambiar el corazón o la mente de la persona. Sin embargo, Jesús tiene poder y puede cambiar nuestra mente, puede cambiar nuestro corazón. Y eso es lo que yo hoy quiero que les quede claro, ¿sí? Que Dios puede cambiarnos, que Dios puede transformarnos. Y es importante saber esto, que si nosotros creemos que Jesús murió por nosotros y reconocemos que somos pecadores, también que nos arrepentimos de nuestros pecados
y le pedimos a Dios que nos perdone, ¿saben una cosa? La Biblia dice que si hacemos todo eso, Dios nos va a contar como uno de sus hijos. Somos hijos de Dios. Entonces, yo te invito a que hoy, si todavía no lo hiciste, puedas reconocer en primer lugar que todos somos pecadores. En segundo lugar, que Jesús vino a este mundo a sacrificarse y a morir por vos, por mí y por cada uno de los seres humanos. Paso 3. Reconocer también esos pecados y arrepentirnos. Paso 4. Pedir perdón. Si nos arrepentimos, tenemos que pedir perdón. Y sabemos que de esa manera ya vamos a ser hijos de Dios. Así que yo te invito a que puedas hacerlo y si lo hiciste, que nos cuente, porque esto es súper importante para tu vida. Y dicen que si alguien reconoce todo esto, en el cielo hay fiesta, porque es un pecador que se arrepiente y pasa a ser hijo de Dios. Y Dios nos promete una vida eterna junto a Él, por toda la eternidad. Y para ir terminando, el texto de este día justamente es Juan 1:12. Dice, aquellos que le aceptaron y creyeron en Él, llegaron a ser hijos de Dios. Y yo deseo de todo corazón que pueda ser tu caso, si es que no lo hiciste hasta ahora, que puedas ser a partir de este momento un hijo de Dios. Y la actividad para el día de hoy es completar unas oraciones. Van a ver que están las oraciones y un espacio para que ustedes puedan completar con cosas que yo fui diciendo durante la clase. Y el punto 2 es que busquen los 10 mandamientos que están en Éxodo 20 y los puedan anotar en forma de lista 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Y en otro momento los vamos a estudiar un poquito con más profundidad. Así que yo les mando un beso muy grande. Espero que estén todos bien, que tengan una hermosa semana. Y cualquier duda, cualquier comentario, cualquier pregunta que les surja, por favor no se queden con la duda. Tienen nuestro teléfono, nos mandan un mensajito, un videíto, una pregunta, lo que ustedes quieran, tanto a mí como a Cristian y a Agus. Y no se olviden de hacer la tarea. Nos vemos la próxima, que estén bien. Besos.